promoviendo emprendimientos productivos de ensamblado, mantenimiento y upgrading de hardware informático a nivel técnico básico. Mi nombre es Sergio Mauricio Alcocer Valenzuela, soy profesor del área de matemáticas y técnico superior en sistemas informáticos y les voy a compartir esta grata experiencia. En datos generales, se trabajó en el CEA Cristo Rey, ubicado en Santibáñez, Cochabamba, el área de sistemas informáticos, el semestre técnico básico. El módulo elegido es de hardware de computadoras y la motivación principal de esta experiencia surgió a partir de la necesidad de contar con un servicio técnico capacitado en hardware en esta localidad, que pueda realizar asesoramiento, instalación, mantenimiento y upgrading a equipos informáticos con problemas de funcionamiento y lentitud, no solamente para los participantes, sino para las personas que viven en esta comunidad, como también las empresas del Parque Industrial de Santibáñez. Empezamos con la práctica. Primeramente se hizo una observación de las partes de la computadora, una observación visual, viendo las diferencias que existen entre equipos informáticos antiguos y nuevos, sobre todo en cuestión de ranuras, en cuestión de componentes electrónicos. También vimos la necesidad de contar con técnicos informáticos en la comunidad de Santibáñez porque no existe. En la parte de teoría hemos utilizado la herramienta Cisco IT Essentials Virtual Desktop, que viene a ser una herramienta en la cual los participantes aprenden a conocer los diversos componentes de hardware y el ensamblaje a través de práctica en un laboratorio simulado. Esta herramienta promueve la interactividad y no necesita internet. También una ventaja que tiene es el test que está al final de la actividad. Entonces, simular primero genera mayor confianza en los participantes porque al principio ellos tienen cierta desconfianza al desarmar equipos electrónicos. Vamos a observar un poco esta herramienta. Aquí tenemos esta plataforma que viene a ser una simulación con la cual nosotros podemos aprender a ensamblar computadoras. Empezamos con la fuente de alimentación, colocamos sus tornillos y lo ubicamos en la parte superior de la computadora. Las últimas, las más actuales, esta fuente de alimentación lo tienen en la parte de abajo. Pasamos a la placa base donde está el socket del procesador, lo colocamos como corresponde teniendo en cuenta esta mueca. Cerramos el seguro que es del tipo SIF con una palanca de esa tecnología. Colocamos las memorias RAM, que en este caso nos guiamos por la mueca y aseguramos por ambos lados. También colocamos aquí la otra segunda memoria RAM. En este caso esta computadora estaría trabajando dual channel, es decir, con dos memorias, lo cual mejoraría su rendimiento. Colocamos pasta térmica a nuestro procesador, lo cual nos sirve para lograr mejor conductividad térmica entre el procesador y el disipador, para que se mantenga frío. Un procesador sin un disipador no va a poder trabajar correctamente, ya que se va a calentar muy rápido y después de unas horas se va a quemar. Entonces es muy importante ese disipador que esté conectado aquí en el CPU fan. Y listo, ya tenemos preparado nuestra tarjeta madre. Vamos a instalar la tarjeta madre en el case de la computadora. Lo colocamos como corresponde. En este lado estarían las ranuras, en este caso esta parte rosadita, y lo colocamos. Tenemos los tornillos, atornillamos al case y ya hemos terminado. También tenemos las tarjetas de expansión en estas ranuras de tipo PCI y también de color negro que son PCI Express. Aquí tenemos una ranura también PCI Express de 16 carriles que viene a ser para el video. Vamos a colocar primero nuestra tarjeta de red para Ethernet, para un cable de red. También vamos a colocar una antena de Wi-Fi que viene a ser una tarjeta adicional que le vamos a añadir. Y nuestra tarjeta de video, que es otra tarjeta de expansión que va a mejorar el rendimiento a nivel de video de nuestra computadora. Y muy bien, con eso ya hemos terminado la instalación de nuestras tarjetas de expansión. Vámonos a los discos internos. Pasamos al disco duro HDD, que viene a ser una tecnología un poco antigua que todavía se sigue utilizando. Sin embargo, atornillamos este disco duro, que es de la tecnología SATA. Colocamos también nuestra unidad óptica en los compartimientos externos. En este caso es un lector de DVD, lector y quemador.
lo atornillamos a ambos lados. También podemos añadir un floppy disk, que es antiguo, es una tecnología obsoleta, sin embargo, que todavía muchas computadoras siguen teniendo. Muy bien, pasamos a los cables del interior. Empezamos con el cableado de nuestra fuente de alimentación. Vámonos a los cables externos, colocamos los paneles al CPU, sus tornillitos y finalmente colocamos lo que son los cables al monitor, al teclado. Tenemos aquí un cable Ethernet que lo tenemos que conectar a nuestra tarjeta de expansión de red, una antena que va también con la tarjeta de Wi-Fi y finalmente el cable de alimentación eléctrica. Con eso ya estaría nuestra computadora instalada. Entonces, de esa manera hemos podido ver que esta herramienta, que es IT Essentials Desktop, nos permite ver una computadora de una forma simulada y también explorar sus diferentes partes en 3 dimensiones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta utilizada, que es el Quizzes, que nos ha servido mucho para evaluar los conocimientos. El Quizzes viene a ser una herramienta pedagógica que evalúa a través de un juego a nuestros estudiantes. Vamos a ver aquí una evaluación que hicimos de hardware de computadoras. Vamos a desactivar todo esto y vamos a intentar. Entonces el quiz empieza con un conteo y respondemos a las preguntas. ¿Esto qué es? Viene a ser un socket de procesador, ¿no? Vamos respondiendo. Tenemos ¿qué es esto? Viene a ser el BIOS, el chip del BIOS. Y así vamos respondiendo a todas las preguntas que nos haga, de esa forma teniendo una retroalimentación importante acerca de los conocimientos adquiridos. Aquí por ejemplo nos podemos equivocar. Por ejemplo yo le voy a colocar ranura GP. Esto no era una ranura GP, es el chipset de la placa madre, lo cual va a bajar mi puntaje. Esto, bueno, es un capacitor y así. De esa forma podemos nosotros evaluar los conocimientos de nuestros participantes. Continuamos. Seguidamente, después del estudio teórico, a través de simulación, a través de quizzes, a través de una observación de las computadoras, directamente pasamos a la práctica. A la práctica, la manipulación de los componentes de la computadora, iniciando con un diagnóstico. Vemos si existen ruidos extraños, polvo, lentitud en el encendido, etc. Podemos utilizar los programas CPU-Z y Crystal Disk para saber a detalle qué características tiene la computadora, a qué temperatura está trabajando, para de esa forma comparar luego del mantenimiento que vamos a realizar si ha mejorado o no ha mejorado. CPU-Z es una aplicación muy importante que nos permite conocer a detalle qué hardware está instalado en nuestra computadora. Vamos a utilizar la lupa para poder ver de cerca. Fíjense que esta computadora tiene un procesador que es AMD Ryzen 5 de segunda generación, de consumo eléctrico de 95 watts. Tenemos aquí cuántos núcleos tiene, de 6 núcleos con 12 hilos. Cuantos más núcleos tenga, más multitarea va a ser, mejor va a trabajar el procesador. Podemos ver aquí en esta parte la placa madre, podemos ver de qué manufactura es, Asus en este caso, modelo B450, la generación de PCI Express que es 3.0 y bueno, los carriles que están disponibles para conectar por ejemplo una tarjeta de video. En la memoria tenemos las tarjetas RAM que están instaladas, en este caso una tarjeta RAM que viene a ser de la tecnología de DDR4 y de 16 GB. También vemos aquí la frecuencia y lo más importante que viene a ser la latencia, en este caso 15, que no está nada mal, es el tiempo que tarda en comunicarse con el procesador. En este caso el SPD es el carnet de identidad de nuestra tarjeta de memoria RAM y nosotros aquí podemos ver que es de la tecnología de DDR4, es un Corsair, marca Corsair. También vemos que están con la posibilidad de conectarse de forma dual. Y bueno, los chips, cómo van trabajando, a qué velocidad están trabajando. En cuestión de gráficos tenemos una tarjeta de video que es RX 570 de una tecnología de 14 nanómetros que es un poco antigua. Aquí tenemos 4 GB y la velocidad correspondiente.
Podemos comparar nuestra computadora con otras, en este caso el procesador, cómo va a rendir a la exigencia que le vamos a dar, ¿no? Aquí tenemos unas opciones muy interesantes dentro de esta aplicación. También está disponible en Android para ver las características de nuestro celular. También tenemos el Crystal Disk, que nos permite ver los discos duros y su estado, a qué temperatura están trabajando y lo principal, si están en buen estado o mal estado, ¿no? Vamos a ver, aquí está el Crystal Disk. En este caso tengo aquí 3 discos, uno que es HDD, otro que es del tipo SSD y otro es M2. Este es el M2, este es el del HDD y este el SSD. Ambos, bueno, los 3 están en buen estado y buena temperatura. En el caso de que me marque una temperatura que está de color amarillo o rojo, yo ya tengo que hacerle inmediatamente un mantenimiento a esa computadora porque está funcionando de forma incorrecta. En el caso de los HDD podemos hacer un mantenimiento a su estado de salud utilizando una desfragmentación. Vamos a continuar. Pasamos al desensamblado de una PC de escritorio. Entonces ellos directamente pasan luego a manipular las computadoras. Aquí podemos ver cómo ellos han realizado este proceso. Han empezado con lo que es la apertura del case, igual que en la simulación. Han ido sacando todos los componentes y se han dado cuenta de que muchas de las computadoras de nuestro SEA estaban llenas de polvo, ¿no? Y estaban funcionando en muy mal estado por aviso de CPU-Z y Crystal Disk. Aquí podemos ver la limpieza del polvo. Primero lo hacemos con brocha, una brochada para levantar el polvo y luego soplamos. Nos soplamos para que salga todo ese polvo que hace mucho daño a nuestras computadoras. Seguidamente desarmamos también nuestra fuente de alimentación, que es un componente muy importante en el funcionamiento de una computadora, ya que convierte la corriente alterna del enchufe a una corriente continua, y lo cual trabaja la computadora 5 voltios y 12 voltios. Esta fuente de alimentación necesita sí o sí realizarse un mantenimiento cada cierto tiempo porque el polvo acumulado va a hacer que caliente demasiado, y lo peor es que eso va a provocar que muchos componentes puedan fallar. También realizamos un aceitado de el ventilador del PCU de la fuente de alimentación para que no tenga ruidos extraños y permita una ventilación adecuada de este componente. El PCU, que es el Power Supply Unit, funciona de la siguiente manera: convierte la corriente alterna a corriente continua, como les decía, ¿no? Entonces dentro tiene un transformador y también tiene un circuito de diodos que hacen esta rectificación, ¿no?, correspondiente. En el conector ATX que alimenta la tarjeta madre tenemos algunos colores. En este caso los de color rojo son de 5 voltios, amarillo 12 y los de color negro son 10. Bueno, los demás colores son lo mismo pero en polaridad inversa. Este componente nos ha servido para también estudiar algo muy interesante que viene a ser el disco SSD, que les he comentado que es más rápido, que funciona mejor que un disco HDD. ¿No? Esta unidad SSD está compuesta principalmente por memoria no volátil, o sea que no utiliza magnetismo. Tiene unos chips que integrados están unos transistores del tipo NAND que vienen a ser parecidos a los MOSFET, que guardan en su compuerta un estado de verdadero o falso, en este caso encendido y apagado, 1 o 0, que viene a ser el lenguaje booleano, ¿no?, el binario. Entonces a partir de ello nosotros podemos guardar información. Entonces esta simple idea, este simple transistor es el que guarda información en los discos SSD. Entonces aquí hemos hecho una placa de LEDs en la cual hemos conectado muchos transistores del tipo MOSFET que son muy parecidos a los NAND. Los NAND son un poco más complicados de obtener. Y bueno, aquí podemos ver cómo es el funcionamiento. Primero hemos armado, en este caso, la placa, utilizando algunas resistencias y los transistores del tipo MOSFET, ¿no?, que guardan su polaridad también. Aquí tenemos la plaquita con LEDs, la cual hemos explicado
que funciona como una memoria SSD, guardando el estado, en este caso encendido o apagado, de cada LED, lo cual nos permite entender cómo funciona esta tecnología. Obviamente las memorias SSD que utilizamos son mucho más pequeñas. Esto viene a ser una versión grande de lo que es una memoria SSD. Conectamos esta memoria a nuestra PSU, a nuestra fuente de alimentación, a 5 voltios, y vemos que algunos LEDs se encendieron. Entonces nosotros, utilizando nuestras manos, podemos crear algún tipo de estática, puede ser positiva o negativa, con lo cual podemos encender o apagar estos LEDs, ¿no? Porque la compuerta de este transistor va a necesitar un tipo de polaridad, pero para evitar problemas, para evitar que se dañen algunos transistores, como se han dañado los que yo he utilizado, entonces mejor utilizamos lo que es la tierra con un caimán. Con eso podemos apagar los LEDs, ¿no? Podemos apagar los LEDs y de esa forma ya tener disponible nuestra placa para hacer alguna forma y verificar si realmente funciona como una memoria. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una letra F. Y bueno, lo siguiente sería desenchufar esta tarjeta para que podamos ver si se está guardando el estado en la compuerta de cada uno de estos transistores, ¿no? Algunos tienen que estar encendidos, otros apagados, no tiene ninguna batería la tarjeta. Entonces nosotros si lo conectamos, a los 5 voltios, nuevamente tendríamos que ver la letra F. Entonces está almacenando información en forma de unos y ceros. Así es el funcionamiento de un disco SSD. Valoración, hemos reflexionado acerca de el aporte de las mujeres a la ciencia y tecnología. Ha habido muchas mujeres que han aportado, sobre todo la informática, pero sobre todo la reflexión ha ido a través de una entrevista en la cual ellos han respondido algunas preguntas, la cual empezamos con su nombre. Hola, me llamo Dayana Miranda. Damaris Hinojo Sargote. Luis José Tosico Salinas. Zenaida Hinojo Sargote. Helen Flores. Gediel Pinto Flores. El desamblaje y ensamblaje de computadoras y cambio de disco duro y la placa madre. Las partes físicas de la computadora. El mantenimiento, el desamblaje y el ensamblaje. Es un modo de mejorar o actualizar una PC. Es la actualización de hardware y también para aumentar el rendimiento. Sí, un pequeño negocio sobre ventas de placa madre. Podría armar un servicio técnico de computadoras para poder aplicar lo que aprendí en sistemas. Puede ser para un servicio técnico, porque aquí en mi comunidad no hay ningún servicio técnico para computadoras ni para celulares. Claro que sí, y a veces nos limitan a no hacerlo porque muchas veces a las mujeres nos menosprecian porque dicen que no tenemos la capacidad de hacer esas cosas, pero la verdad sí podemos. Sí, porque al ser mujeres tienen cierta delicadeza al momento de sacar las tarjetas madre y los discos duros de la PC. Sí, ya que ellas son más ordenadas y también tienen mejor limpieza y más delicadeza al hacer un desamblaje o ensamblaje de las computadoras, ¿no? Nosotras sí podemos hacer lo que nos propongamos. Las mujeres también, igual como nosotros, como personas también, tienen el sentido de hacer todo tipo de cosas. Sí, mientras ellas se propongan lo pueden lograr. Bueno, yo como mujer sí lo puedo lograr porque yo estoy segura y yo les digo a todas las mujeres que si luchan y se proponen por sus metas, lo pueden lograr y realizar lo que se propone. Bueno, entonces ahí tenemos la participación de nuestros estudiantes del SEA Cristo Rey. Finalmente, en la producción realizamos el upgrading informático, en el cual hacemos un cambio de hardware. Cambiamos, por ejemplo, un HDD por un SSD y ampliamos la memoria RAM de una laptop. Por ejemplo, para abrir una laptop hemos realizado un proceso en el cual
hemos utilizado algunas herramientas, en este caso una HP 240 Ya, voy a G3, utilizar este tercera pick generación. de guitarra. Puedes utilizar también una tarjeta de crédito de celular, algo que sea de plástico. ¿Para qué? Para abrir esto. Sí. Para no dañar. Sí, así no lo dañas. ¿Ves? Está abriendo. Como la pantalla de un celular. Ajá. Ahora, ¿por qué está duro esto? Porque hay que sacar el teclado. Entonces así vamos Sí, haciendo el pero esto lo que está procedimiento. encima de la placa no lo va a levantar. Este más o menos estaría rondando 400 bolivianos. Un poquito lento. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Les voy a mostrar la parte del cambio. La parte del software y demás, obviamente ya les he explicado cómo se formatea una computadora, es exactamente los mismos pasos. ¿Ya? Así. Entonces luego realizamos la ampliación de la memoria RAM. Y bueno, también vemos algunos elementos de nuestra placa de laptop. Aquí por ejemplo estoy lado sacando no tiene. el disco Como se HDD. decía. Cuando yo encienda la computadora, con este va a ser al toque. En cambio con este demora. Les he explicado discos duros. Tiene por lo menos 2 debe tener ahí. Aquí, ¿no ve? 2. Aquí hay chiquito igual. Aquí hay No, eso es 1 a 3. 1, 2, 3, sí. Es 3 hay que sacar. Esta ventiladora tiene también su conexión. Se podría decir como CPU fan sería en el caso de la tarjeta madre del escritorio. Necesitamos ligereza, delgadez. No va a salir porque está pegado ahí. Entonces así la explicación. Y finalmente hacemos el cambio. Vamos a poner entonces su memoria RAM. Ya entonces lo vamos a aumentar. Si le pongo esto aquí, Va a va funcionar. a funcionar. Pero Tiene que tener las mismas características. Vemos algunos elementos. De 4 GB esto. y esto también. 45 grados igual le colocas esto y lo aprietas. Y listo. Ya está. El lector DVD lo voy a colocar al final. O sea que este espacio, he visto que venden adaptadores para disco de 2.5 pulgadas. O sea, aquí. Y ahí está, ¿no? Una pequeña explicación rápida del desensamblado y ensamblado de una laptop y upgrading, en este caso de hardware, para que esa laptop pueda funcionar mejor. Entonces finalizamos con la frase: emprender para mejorar nuestra calidad de vida y vocación de servicio. Sea Cristo Rey, Santibáñez, Cochabamba. Muy agradecido por su atención. Muchas gracias.